continuar con la serie que he estado enseñándoles, diga conmigo, acerca de la fe. ¿Y por qué estamos hablando acerca de la fe? Pues nada más y nada menos porque Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará ¿qué cosa? Entonces, él dijo que para su venida iba a haber una crisis de fe, y les enseñé que la crisis de fe que habría en esta época estaba profundizada o causada por la decepción. ¿Dónde están los colombianos aquí? Levanten. Los colombianos. Hablando de decepción, porque óigame, qué decepcionados quedaron los colombianos. Y le están echando la culpa al árbitro, aunque los dos goles fueron muy claros. O sea, los dos goles fueron claros, esa es la verdad. Pero hubo decepción, pues no arbitraron como queríamos, en fin. Pero a mí me llena, cuando yo vi toda esa decepción que había, yo decía, qué tremendo, que hoy es un tiempo de decepción. Y por eso es que hay una crisis de fe. Cuando tú te decepcionas, dejas de creer. Te decepcionas de la gente, te decepcionas del amor. Hay gente que dice, no me enamoro más, porque estoy decepcionado, ya no creo más en el amor. Es más, aquí yo veo gente que está poniendo así. Oye, no, hay varios que hicieron así. Tú fuiste la más clarita que dice tranquila, mi amor, tranquila, ahorita no hay problema. Así que hay gente decepcionada con iglesias, con pastores, en fin, con jefes, con trabajo. Esta semana yo hablé con una persona que me dijo, yo fui a un entrenamiento, hice esto, hice lo, porque él estaba muy entusiasmado hablando de su nuevo trabajo, y me dice, no pastor, el lunes voy a decir que ya no voy más porque estoy decepcionado. Okay, de eso les enseñé. Luego en mi segundo tema les hablé acerca de que Jesús habló que la fe es una ¿qué cosa? Semilla de mostaza. Pásala para allá para que la vean los que no la han visto. Y Jesús dijo que aunque es la más pequeña, de ella sale un gran árbol. Así que de lo pequeño sale lo grande. Si tuvierais fe, ¿como qué? Como una semilla de mostaza. Y luego les hablé acerca de que tu milagro es por el área de tu ¿qué? De tu duda. Donde tú dudas es que te va a venir tu ¿qué? Claro, eso suena extraño porque pareciera que se nos ha enseñado lo contrario, que cuando dudamos no vamos a recibir nada, que no vamos a recibir absolutamente nada. Pero yo les probé con la Biblia que cuando los discípulos dudaron, ¿de qué fue que dudaron ellos? A ver si ustedes recuerdan lo que yo he estado enseñando. Acomódense y siéntense. ¿De qué fue que yo enseñé? A ver, dígame de qué fue que enseñé la semana pasada. ¿De qué dudaban ellas? ¿De qué dudaron? Yo entiendo que después de mucho tiempo se les queda muy poco en la mente. Eso es un asunto psicológico. Ya los estudios psicológicos han dicho que a la semana ustedes tienen como un 3-4% nada más de todo lo que yo dije en la semana pasada. Interesantísimo eso. Cómo el cerebro del ser humano va perdiendo. Por eso es que yo entro en la repetición. Los que me conocen saben que yo soy un predicador repetitivo. Yo repito cosas y vuelvo a repetirlas. Y por eso me gusta enseñar por serie. Porque la mente humana no retiene. A los psicólogos han dicho que apenas a la semana ya ustedes tienen de un 3 a un 5% de lo que yo dije la semana pasada. Y por eso es que ustedes notan que yo enfatizo en el título. ¿De qué yo enseñé la semana pasada? De que el lugar de tus dudas es el lugar de tu ¿qué? De tu milagro. ¿Cuál era la duda de los discípulos? ¿Cuál era la duda que ellos tenían que hacer? Dudaban acerca de la qué. Una pregunta, ¿y qué hacía Jesús para contrarrestar la duda de ellos? Constantemente, ¿qué hacía? Les hablaba, ¿qué más? Se les aparecía. Fíjate, en lugar de alejarse de ellos, el Señor se les acercaba. Y eso fue lo que vimos la semana pasada en Mateo capítulo 28. Quiero que abran sus Biblias conmigo. Lo vamos a ver también en la pantalla porque lo tenemos aquí. Abra su Biblia conmigo, Mateo capítulo 28, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Noten, esto es dramático porque estamos hablando de Mateo ¿qué? Y yo lo he mencionado ya como 2 veces. Mateo 28. Y todavía en Mateo 28, que es el final del libro de Mateo, Jesús se está yendo. ¿Y cómo estaban ellos? Dudando. Diga conmigo, ay, y ahora. ¿Quién podrá ayudar? Porque los discípulos, ustedes están ahí.
O sea, ustedes están, y ya Jesús le había dado pruebas constantes de su resurrección, y a pesar de eso todavía ¿qué? Dudaban. ¿Qué hizo él para enfrentar la duda de ellos? Pues dos cosas que ustedes tienen que hacer, y ese es mi tema para ustedes en esta mañana. Yo quiero hablarles de qué tienen que hacer ustedes para enfrentar sus dudas. ¿Cómo voy a enfrentar mis dudas? Ya estoy probándoles que a unos discípulos ¿qué? Dudaron. Y ellos estaban personalmente, que si ellos dudaron, que dudes tú no es nada, Luciano. Si ellos dudaron, Rey, que dudes tú no es nada, que dudes tú, Alfredo, no es nada, porque ellos también dudaron. Ahora, a nosotros parece, no en todos los lugares, pero hay lugares donde se enseña que si tú dudas, Dios se aleja. Si tú dudas, Dios no te responde. Si tú dudas, no esperes ningún milagro. Eso no es cierto, porque los discípulos dudaron. ¿Y qué hacía Jesús? Noten el siguiente versículo. Léeme el siguiente versículo. Adelante. Esta fue la manera como Jesús enfrentó la duda de ellos. Y esta es la manera como nosotros tenemos que enfrentarla. Léelo, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús frente a la duda de ellos? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se les presentó, se les acercó. Así que cuando tú dudas, ¿qué hace Dios? No se aleja, Él se acerca. Claro, esto es contrario a lo que se nos ha dicho, y gloria a Dios que se acerca, porque la mente nuestra nos dice que si estamos en duda, que si no creemos, que entonces Dios se enoja, se aparta de nosotros. Él tiene reacciones, porque Dios tiene emociones también. Él es un ser divino con emociones como nosotros. Siente frustración, siente ira, siente amor, siente alegría. Todo eso lo siente Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todas estas emociones que experimentamos son divinas. Dios también las tiene. Lo que pasa es que Él no depende de las emociones. Él depende de quién Él es. Y tú eres más que tus emociones. Tú tienes emociones, pero más allá de las emociones estás tú. Y eso es bien impresionante, porque eso fue lo que pasó con Jesús. A pesar de la frustración que yo me imagino que Él tiene que haber tenido a estas alturas. Porque ¿cómo es posible que dudaran de su resurrección? Dudaban. Por eso Jesús, por ejemplo, cuando Él resucitó, se les apareció en el lago y ellos estaban dudando. ¿Y qué hizo Jesús? Él tenía una brasa, tenía unos pescados allí preparados, y David le dice, Él comió con ellos, porque ellos pensaban que era un espíritu. Allá se les apareció a través de María, se les apareció a través de los hermanos de Maús, y luego se les apareció de nuevo, y después se les volvió a aparecer, y finalmente en Mateo 28, cuando se va a despedir, diga conmigo, todavía dudaban. Diga conmigo, ayúdame, Jesús. Ayúdame. Claro, porque esa es la experiencia nuestra también. ¿Y por qué dudamos? La duda está basada, yo enseñé la semana pasada que hay dudas de agotamiento. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham se cansó de qué? De esperar. ¿Qué hizo Jesús para contrarrestar la duda de ellos? Diga conmigo, se apersonó. ¿Qué significa apersonarse? Presentarse. ¿Qué tú tienes que hacer con tus dudas? Cuando tú estás invadido de dudas, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo mismo que hizo Jesús con la duda de ellos. ¿Qué hizo? ¿Se le qué? No le huyó a la duda de Dios, sino que se le acercó. Cuando tú estás en duda, Jesús se te acerca. Además de eso, tú tienes que hacerle frente a tus dudas. Tú no puedes dejar que tus dudas se apoderen de ti. Tú eres más grande que tus dudas. Tus dudas están basadas en situaciones circunstanciales, pero no eres tú. Tú eres más grande que aquello que tú dudas. Ellos dudaban de Jesús. Jesús sabía que Él era más grande que las dudas de ellos. Alabado el nombre del Señor. Dicho sea de paso, todo lo que Jesús hacía, lo hacía basado en quién era Él. Por ejemplo, cuando Él le lavó los pies a los discípulos, la Biblia dice, oigan lo que la Biblia dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que de Dios venía y a Dios regresaba, se levantó, tomó la toalla, se ciñó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Así que Jesús sabía quién Él era, lo que Él recibía y hacia dónde venía, de dónde venía y hacia dónde iba. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros vamos a enfrentar nuestras dudas, tenemos que enfrentar nuestras dudas desde la perspectiva de quién tú eres. Si tú entiendes esto, si tú sabes quién eres, tú vas a entender lo que tienes.
Porque el que sabe quién es, sabe lo que tiene. Jesús lo sabía. Se les presentó, se les acercó. ¿Y qué hizo? Les habló. ¿Por qué Jesús les habló? Porque la autoridad está basada en palabras. De eso quiero hablarles en esta mañana. Porque Jesús enfrentó la duda de ellos. Diga conmigo, apersonándose y hablando. Y hablar. Lo que pasa es que hay gente que no entiende el poder de las palabras. Las palabras tienen mucho poder y están ligadas con la fe. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús. Confronta tus dudas. ¿Y qué tienes que hacer? Habla. Claro, ¿qué tienes que hacer? Confrontar tus dudas. ¿Y qué tienes que hacer? Hablar. Lo que pasa es que hay gente que no entiende el poder de las palabras. El pastor Jairo Dávila, que es un amigo que hace años ya lo conozco y ha estado conmigo por muchos años, me compartió una experiencia que él tuvo. Luego él tuvo una experiencia de ir a la presencia de Dios. No sé si ustedes saben que hay personas que tienen esa experiencia de ir a la presencia de Dios. Eso está en la Biblia, por donde quiera. Por donde quiera. Yo no estoy hablando del espiritismo. ¿Me están escuchando? Yo estoy hablando de una experiencia genuina de ir a la presencia de Dios. Y él me dijo que cuando fue a la presencia de Dios, todo en el cielo se oye. Esa fue una de las cosas que a él le impresionó. Me dice, pastor, en el cielo oyen todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos se oye. Ellos saben absolutamente todo lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto, porque ¿qué hizo Jesús para enfrentar la duda de ellos? Les habló. O sea que parece que la duda habla. ¿Habla la duda o no habla? Amen. ¿Habla la duda o no habla? Claro, eso fue lo que le enseñó a ustedes la semana pasada. Que también la gente duda, no solamente porque se agotan de esperar, porque eso le pasó a quién, a Abraham, pero también la gente duda, tienen dudas genéticas. ¿Qué tienen dudas? Genéticas, como los discípulos no creyeron. Y después Jesús le mandó, primero a María, no creyeron. Después los hermanos de Mos no creyeron. Después se le aparecieron otros, no creyeron. Y él mismo, Jesús, se le apareció y no creyeron. Ustedes tienen que entender que las dudas se alojan en el cuerpo. Los científicos han encontrado, esto lo voy a repetir innumerables veces a este grupo, porque muchas de las luchas que ustedes tienen y yo tengo son las voces internas. Pablo decía, oigan, yo tengo un mensajero de Satanás en el cuerpo. ¿Dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Y los científicos han encontrado que el cuerpo tiene un cerebro que piensa más allá de tu mente. O sea, que tu mente piensa, pero además, ¿quién piensa? El cuerpo. Y nosotros no sabíamos eso, pero la Biblia lo decía. Pablo decía, yo tengo un mensajero de ¿qué? De Satanás en mi cuerpo que me abofetea. O sea que hay veces que tú no estás pensando, pero el cuerpo piensa. Y depende de cuánto tú hayas experimentado en tu vida y en tu mente, eso se aloja en el cuerpo y vuelve y sale del cuerpo. Por eso Pablo dice, hay una ley en los miembros de mi cuerpo que se revela contra mi mente. Wow. Y me lleva, sí, eso lo dice Pablo. Hay una ley. ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? ¿Qué es esto? Una de gravedad. ¿Qué es esto? Sí, pero hay otra palabra que yo estoy buscando detrás de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es toda ley? ¿Qué es una ley? Toda una fuerza. Toda ley es una fuerza. O sea, hay una fuerza en los miembros de mi cuerpo que se revela. Los cristianos no entienden esto y piensan que es el diablo. Y por eso es que hay iglesias en otro tiempo que el diablo, que los demonios, que el diablo reprende. No, hombre, el problema está dentro de ti. Por eso Santiago dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. O sea, tus tentaciones vienen de adentro, no vienen de afuera. Jesús fue tentado de afuera, tú eres tentado de adentro. Tú eres tentado de todas tus voces internas. Por esa razón, si tu cuerpo te ministra voces y argumentos, tu cerebro tiene que estar lleno de la palabra de Dios. No tienes opción. Tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios para que tú puedas contrarrestar todas esas cosas que se te meten. Por eso es que la gente no entiende por qué nosotros los que enseñamos la palabra les insistimos a ustedes, vengan a escuchar, vengan a escuchar, no falte por cualquier tontera, expóngase. ¿Por qué? Porque tú oyes aquí hoy y tienes toda una semana para que el cuerpo te esté hablando.
Toda una semana, ya esta tarde él empieza, porque él puede estar, bueno, no, hay veces que aún tú escuchando, y él te está ministrando, no le creas, eso no es mentira, mírale el pelo, mira los ojos, como le pone, abre los ojos así, no, el cuerpo es terrible, no, el cuerpo es terrible, es más, yo no voy a hacer un pequeño desvío. Cuando yo entre aquí en una serie que voy a entrar de cómo resolver conflictos humanos, los conflictos que ustedes tienen es del cuerpo. El cuerpo tuyo aborrece a los demás, te aborrece a ti. Te aborrece a ti, va a aborrecer a los demás. Entonces los discípulos tenían dudas, diga conmigo, dudas genéticas. Porque ya ellos sabían que dudado. Y de esas dudas que habían tenido, todo eso, ¿dónde se había alojado? Permítame poner un ejemplo, bien práctico. ¿Por qué a las mujeres les gustan las flores? ¿Por los colores? No. Eso está en el código genético. A ustedes les gusta, porque a nosotros nos gustan los colores, pero que ella nunca venió donde mí con un ramo de flores, o sea, no, pues sí, está bonito, mi amor, ponlo allí, no, está bonito, ahora si me traen porque nos gustan los detalles. Yo te cambio el ramo de flores por una ¿entiendes? ¿Por qué a las mujeres les gustan las flores? Por genética. Usted tiene que tener el poder genético que hay en el cuerpo, porque los discípulos estaban dudando. ¿Por qué? Por genética, por genética. Ya ellos habían dudado desde el momento de la resurrección de Jesús. Y quiero que sepan que Jesús se lo había anunciado, que lo iban a matar, pero que él iba a qué. Pero ellos no creyeron, aún antes de que sucediera, no creyeron. Ahora, ¿por qué yo hago tanto énfasis en esto? Miren, yo hago énfasis en esto por la siguiente razón. Si Jesús no los abandonó, no los desechó, no los olvidó, no los tiró, no los cambió, Él no te va a cambiar así. Me refiero a cambiarte por otro ser humano, de abandonarte. Él no te va a abandonar. Pero hoy en día nosotros nos sentimos rechazados por el cuerpo. El cuerpo te hace sentir, Dios te está rechazando, Giovanni, te está abandonando. No es cierto. No es cierto. Lo que probé con esta serie hasta ahora es que el momento de tu milagro es el momento de ¿qué? De tus dudas. Donde tú dudas, ahí es que Dios se va a personal y Él va a hacer con autoridad, va a venir de ti a realizar los milagros que tiene para ti. Sí, tremendo. Por encima de ti mismo, para llevarte a la fe. Porque ¿qué hizo el Señor con ellos? Llevarlos a la fe. Por eso en lugar de alejarse, ¿qué hizo Jesús? Se acercó. Y Jesús se acercó. No se alejó, diga conmigo, Él no se aleja, Él se acerca. Y claro, ¿qué hizo? Les habló, claro, porque hay que hablarle, porque tú no ves que las dudas hablan, el cuerpo habla. Por lo tanto, es un asunto de quién es el que tiene autoridad en tu vida. Por eso que cuando Jesús vino, Él vino a establecer el reino de Dios, que es un reino, un gobierno. ¿Y qué hay en un gobierno? Autoridad. Claro que hay leyes, porque toda ley representa autoridad. Y Pablo dice, en los miembros de mi cuerpo hay una ley que se revela contra mi mente. Y toda ley implica autoridad. Cuando a ti te quieren imponer algo, ¿qué te dan? Autoridad. Una ley. Usted no puede hacer esto porque si no lo votamos. Entonces la ley tiene fuerza. Tiene fuerza. Entonces Dios establece a través de su palabra la libertad para librarte de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me están escuchando, mis amados? ¿Están entendiendo esto? Porque dime, Giovanni, corrija. Cuando Jesucristo muere por nosotros, muere por nuestros pecados, enfermedades y eso, pero no nos resolvió la fe. La fe no la dejó, ¿verdad? Porque no resuelve la fe en ese momento. Pues lo que pasa es que a nosotros se nos da la fe. La fe es un regalo de Dios. Lo que pasa es que la fe tiene que luchar contra las dudas que hay en nosotros y todas las luchas que tenemos genéticas, toda la experiencia. Imagínate que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué razón Jesús dijo eso? Bueno, porque lo que sucedía era que iba a haber tanta decepción, que la decepción produce falta de fe. Entonces, en esta mañana yo lo que estoy haciendo es contrarrestando las decepciones de algunos de ustedes y dándoles palabras de fe. Alabado es el nombre del Señor. Eso es lo que yo estoy haciendo, dándoles palabras de fe. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo, les dio palabra de qué? De fe. ¿Por qué? Porque les habló. Y de eso es que yo quiero enfatizar en esta segunda parte del tema, que Jesús les habló.
les habló. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder y tienen autoridad. Entonces cuando Dios se acerca a ti y te da el espíritu de fe, el espíritu de fe está asociado con palabras. Noten lo que dice el versículo, por favor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Note, ¿dónde es que está la palabra de fe que predicamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la boca. En la boca y ¿dónde más? Corazón. Y en el corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros ¿qué? Predicamos. Así que la palabra ¿dónde está? Diga conmigo, en el corazón. Y diga conmigo, en la boca. En la boca. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Lo que pasa es que hay gente que no entiende el poder de las palabras o no le dan importancia. Dicho sea de paso, tal vez alguno de ustedes dirá, bueno, yo esto lo sabía. Yo esto había escuchado antes. Luciano me dijo, tengo la Biblia con la que empecé a estudiar contigo hace 20 años. Y estos versículos yo tengo subrayados así. Sí, pero yo sé que ustedes lo saben. Y Pedro dice, aunque ustedes lo saben, yo no voy a dejar de repetirlo. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes están en crisis de fe ahora mismo. Yo lo sé porque yo hablo con ustedes en la semana y me llaman y me dicen, y otros me han llamado y están en crisis de fe. Y cuando yo los oigo hablar, yo no los estoy escuchando hablar de la palabra, sino de sus dudas. Y claro, mientras más tú hables de aquello que tú dudas, más se fortalece. Por lo tanto, tú tienes que cancelar eso y tratar de decir, Señor, enséñame a hablar conforme a la palabra de fe. ¿Qué sucede cuando tú hablas conforme a la palabra de fe? Primero que la tienes ¿dónde? En el corazón. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que tiene tesoros. Del tesoro del corazón saca buenas cosas. El corazón es un tesoro donde tú vas ¿qué? Guardando, claro, tú vas guardando. Esta mañana tú vas a ir guardando algunas cosas de las que yo estoy diciendo. No te vas a acordar de todo, pero vas a guardar algunas cosas y te van a servir en la semana. Yo no sabía este asunto del poder de las palabras. Yo no lo sabía. Por ejemplo, la primera vez que yo me enfrenté con esto, yo estaba en la casa, apunté el nombre de él aquí porque hace tanto tiempo que no sé, en la casa del pastor Nahum Rosario. Él es el pastor presidente del ministerio Maranata en Chicago. Yo me estaba quedando en la casa de él. Yo era predicador, era cantante, era evangelista. Él me había llevado a su iglesia a predicar Nahum Rosario. Y resulta que él ya había entrado en esta dimensión de la fe, que está asociada con ¿qué? Con el corazón y con ¿qué más? Y con la boca. No puede ser con el corazón nada más. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 3, cuando el apóstol San Pablo describe la condición pecaminosa del hombre, Pablo dice, oiga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta. Porque Pablo incluye en el diagnóstico espiritual de la condición humana la boca. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Pero claro, está en la boca que atesora ¿qué cosa? Palabras de fe. Porque nosotros hemos atesorado un montón de cosas equivocadas. Y por lo tanto aquí estamos hablando no fe, hablamos muerte. Entonces Jesús, ¿qué hizo para enfrentar la duda de ellos? Se les ¿qué? Número uno, se les ¿qué? Se les acercó. Y segundo, les habló. Toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Y les habló con autoridad. Por lo tanto, tú tienes que enfrentar tus dudas ¿con qué cosa? ¿Cómo no tienes opción? No tienes opción. Porque tus dudas son una fuerza. Son fuerza, tienen poder. Toda fuerza es poderosa. Entonces tú tienes que usar una fuerza más poderosa para vencer esa fuerza de la duda. ¿Me están escuchando? Si usted está pasando por crisis de fe, la que sea, pastor, pero tú parece que no las estás viviendo o no las has vivido. Ay, por favor. Pero ¿por qué tú te crees que yo estoy hablando de esto? ¿De dónde tú crees que yo saco estos temas? Pues de mi vida personal. Y quiero que sepan que yo he vivido momentos de mucha fe, donde yo he sido un hombre que puedo decirle a las tormentas, callen y enmudezcan. Pero hay otros momentos que los he vivido, que he dicho, pasa de mí esta copa.
¿Me están escuchando? Yo he estado en la popa del barco frente a las olas y le he gritado al viento y ha ocurrido. Pero he estado también tirado en el piso sangrando, diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué? Ni para qué, ya el para qué se me olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando? Así, hermano. Entonces yo tengo las mismas luchas, pero si la Biblia lo dice, Pablo dice que las mismas luchas que ellos tenían, las tenemos todos nosotros que estamos aquí. Entonces mi tema está basado en la revelación divina, que yo aplico a mi vida personal y que también aplico mi experiencia a ustedes. Lo importante es que yo aprendí con esta serie que Él no se aparta de mí. Él no se aparta de mí. Aunque yo dude, Él va a personarse y va a venir con autoridad para manifestar su poder en mi vida y hacer el milagro que yo necesito para la alabanza de su gloria. ¿Me están escuchando? No me dejen entrar. Ahora, escuchen. Esa duda que tienes que pensar. Bueno, cuando viene esa duda, lo que pasa es que acuérdate que la duda te viene aunque tú no la pienses. Tú no tienes que pensar tus dudas para que ellas vengan. Ellas van a venir porque están alojadas todas en el cuerpo, y el cuerpo piensa. Pablo le llama el cuerpo de la humillación nuestra. Es tenaz. Vivir en este cuerpo es tenaz. Entonces tenemos que entender eso, porque si no, vamos a estar juzgando. No, porque mi duda está basada, porque es que el marido que tengo, el jefe que tengo, el carro que tengo, en la casa donde vivo, en la ciudad, el perro. No tiene que ver con eso. Tú andas buscando. No, vienen de ti, te vienen de adentro. A los discípulos le vinieron de adentro. Pero usted piensen, ¿cómo era posible? Miren, piensen, ¿cómo era posible que ellos dudaran de la resurrección de Jesús? Si había un hecho claro, contundente, palpable, era la resurrección. Y a pesar de eso, no, eso es muy triste. Eso habla de la condición humana. Y oían palabras. Sí, oían y dudaban y comieron con él. Quiero que sepan que Jesús estuvo 40 días con ellos. 40 días. 40. Y a los 40 días, cuando se está despidiendo, que tenía que haber una fiesta de fe, ¿de qué había la fiesta? De duda. Muchos de Jesús dijo, no, yo les tengo que hablar con autoridad, y se les acercó. Qué lindo, es que para mí esa expresión es tan tierna. Jesús se les ¿qué? En lugar de decir, ¿saben qué? Yo no quiero ni saber de ustedes. Yo me voy a buscar a otros. Ustedes no sirven para nada. No se les acercó y ahora les hablo con autoridad. ¿Qué tú tienes que hacer con tus dudas? Lo que no quiso Jesús, diga conmigo, enfrentarlas. Y hablarles, porque cerca de ti está la palabra de fe. Claro está, la fe viene por él oír, y la palabra oír está en presente continuo. Por eso es que tienes que oír la palabra. Tú vas a vivir oyendo, vas a oír Univisión, Telemundo, vas a oír Miami, el Home Depot, los cubanos, los colombianos. Todo el mundo te está hablando, todo el mundo te está hablando, todo el mundo constantemente. Por eso es que tú debes exponerte a la palabra de fe. Y por eso es que esta serie yo comencé hablándoles acerca de la fe, porque yo sé las crisis de fe que tiene la gente. Miren, yo aprendí en esta casa donde fui con el vuelvo a repetir con el pastor Don Rosario, yo no le daba importancia a mis palabras, yo no le daba importancia. Claro, ahora voy a hacer un pequeño desvío en el énfasis de mi tema, porque quiero enfatizar, diga conmigo, en la boca. Porque la Biblia habla claramente acerca de la boca. La boca no es, tú no puedes tirar palabras. No, señor. Yo fui a casa de ese pastor Don Rosario, imagínate, del ministerio Maranatha en Chicago, y entonces él tenía dos niñitos, y yo empiezo a hablar así como yo hablaba, y aquellos nenes a corregirme. Pastor, no puedes hablar así. Y yo decía, pero ¿qué se cree de estos ratones? A corregirme a mí, que soy el cantante, el evangelista. Y aquellos niñitos por una semana me llevaron como pandereta pentecostal. No hables así. Tú, ¿sabes qué? Me decían, tú te vas a morir antes de tiempo. Y yo la veo. Porque tú hablas muerte. ¿Tú te imaginas unos niñitos? Me decían, claro. Poco a poco yo me di cuenta de que yo estaba equivocado, y ese fue mi primer encontronazo con la palabra de fe. Yo dije, yo no hablo fe, yo hablo muerte, yo estoy hablando mal, y era un predicador.
Y era un evangelista, y era un cantante, y yo hay que administrar a esa iglesia, y resulta que esos dos ratones me estaban constantemente todo, porque me estaban quedando en la casa de ellos, y me oían, y se hablaban uno al otro. Este hombre, este pastor habla muerte, y el otro decía así, yo lo veía hablando así, yo me espantaba, yo decía, pero ¿por qué son niñitos? Yo decía, pero ¿qué es esto? Y entonces el papá se dio cuenta, el papá me dice, óyelos, que te están hablando de parte de Dios. Ok, para que ustedes entiendan cuán poderoso es esto. En el año, y yo traje el dato científico, para que ustedes entiendan, en el año 1994, un científico japonés llamado Masaru Emoto hizo un experimento con el agua. Él dijo, el agua debe revelar cosas que no vemos, y empezó a experimentar con el agua, y empezó a hablarle al agua, y a coger la información que se registraba en el agua a través de las palabras. Y esto fue lo que él encontró. El doctor Masaru Emoto. Aquí está. Esto fue lo que él encontró. Esos son los cristales. Esos son los cristales que se forman cuando usted habla de la eternidad. Cuando usted le habla al agua de la eternidad y usted congela el agua, esos son los cristales que salen. Cuando habla de paz, esos son los cristales que salen. Esto es científico, hermano. Científicos. Estos son los cristales que se forman cuando usted habla verdad. Esto es lo que se forma cuando usted habla de me desagradas, no te soporto, qué mal tú me caes. Imagínate los cristales que se forman en el agua. Oye, diabólico. Usted habla del diablo, esos son los cristales que se forman en el agua. Y eso es cuando usted escucha el rap. Esos son los cristales que se forman cuando oye el rap. ¿Qué puedo hacer? Esos son los... Ahí está. Que si la ciencia ha descubierto esto, mire, Albert Einstein dijo, detrás de cada puerta que la ciencia abre, se encuentra con Dios. Alabado es el nombre del Señor. Dios está allí, detrás de la puerta, de cada puerta que la ciencia abre, se encuentra con Dios, mis amados. Si la ciencia ha verificado esto, si esto es lo que produce hablar de eternidad, de paz, de la verdad, me desagradas, diabólico, una canción, entonces, mis amados, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Pues nosotros deberíamos cambiar nuestra manera de hablar, pero para cambiar nuestra manera de hablar, debemos cambiar nuestra manera de oír. Claro, porque ¿qué hizo Jesús? Les habló para que ellos ¿qué? Oyeran. Porque Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¡Qué tremendo! El que es de Dios, ¿qué hace? Las palabras de Dios oye. Por lo tanto, yo no tomo este estudio de hoy de una manera liviana ni infantil. Se supone que si somos de Dios, ¿qué debemos escuchar? Las palabras de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios para nosotros hoy? Bueno, cerca de tu boca está la ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de ¿qué? De fe. Porque si yo voy a hablar de una serie de la fe, lamentablemente, perdónenme, tengo que incluir las palabras. Mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Tened fe en Dios. Eso fue lo primero que dijo Jesús. Tengan fe. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús maldijo una higuera. De eso voy a hablarles dentro de esta serie o en otra serie, porque esta no es la única serie de fe que voy a presentar. Ok, miren lo que dice Santiago. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Sí. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo nuestro cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Mire, si yo pudiera hacer énfasis nada más, yo haría que la lengua, ¿qué hace? ¿Inflama qué? ¿Qué es el curso? La dirección de nuestra vida. Inflama la dirección o sea, que parece que nosotros tenemos una dirección de parte de Dios. ¿Y qué hace la lengua? Estorbándola. Por eso es que Santiago, en el versículo anterior, por eso es que Santiago dice que nosotros le ponemos a las grandes naves, ¿qué cosa? Un timón para dirigirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer con la lengua? ¿Ponerle qué? Dirección, hay que darle dirección. Ahora, ¿cómo yo voy a darle dirección? Pues sabiendo que la lengua, ¿qué pasa?
Inflama el curso ¿de qué? De nuestra vida. Inflama el curso de nuestra vida. Nosotros no podemos estar hablando así cualquier cosa. Deberíamos estar hablando palabras ¿de qué? De fe. De fe. Quisiera ministrar esto con mucho respeto a mis amadas mujeres que están aquí. Porque, ¿qué pasa? Que como las mujeres hablan más o no hablan más que los hombres. Sí. Sí, claro, los científicos han encontrado que las mujeres hablan 56.000 palabras diarias. Los hombres hablan 28. No somos iguales. Es que eso es una mentira de que somos iguales. Nosotros no somos iguales, claro. Cuando yo enfatizo en eso, entonces me acusan, me han acusado, me acusan, no, es que eres un machista. No, yo no soy un machista, yo soy un maestro, pero a mí me toca enseñar las diferencias, porque hoy se enseña que los hombres y las mujeres son ¿qué? Igual. No somos igual, no tenemos los mismos derechos. No. Las mujeres tienen derechos femeninos. Fíjate, yo no tengo derecho a tener senos. Si yo llegara así, si yo llegara así, yo me haría millonario. Yo no tengo derecho a sentir eso que se siente, que las mujeres sienten de pegar al niño ahí, que son y se le acomoda la matriz, una cosa espectacular. Yo no tengo la sensación de tener esa criatura. Ustedes sí, no tengo ese derecho. Por lo tanto, estoy en desventaja. ¿Me están escuchando? Sí. Y así como yo tengo desventaja hacia la mujer, ustedes tienen desventaja con nosotros también. ¿Y cuál es el problema con eso? Pero es que la sociedad de hoy enseña que no. La igualdad. Claro, no, pero no es igualdad, eso es mentira. La igualdad es para enfatizar que hay uno superior. Y lamentablemente el tiempo de hoy enfatiza que la mujer es superior al hombre. Por eso las mujeres en los programas de televisión se mofan. No, pero es que ellos no sirven para nada. ¿Cierto o falso? Sí, es verdad. Miren, prende la televisión, no me tienen a mí, pero bueno, ese no me entiende. Okay. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Dios le dio a la mujer autoridad por influencia. Diga conmigo, autoridad por influencia. ¿Qué le dio Dios a la mujer? ¿Autoridad por qué? Por influencia. Por influencia. En la Biblia se registra cantidad de veces que la mujer o influía para bien o influía para mal. Entonces yo les animo a las mujeres que están aquí, que si usted va a usar las palabras, usted las use para influir para bien. Porque si la mujer habla más palabras que el hombre, pues la Biblia dice que cuando usted habla muchas palabras, tiene más posibilidades de ¿qué? De errar. Eso es todo. ¿Les molesta eso? ¿Les ayuda eso a ustedes saber esto? Claro, porque si un barco hay que ponerle un timón, eso es lo que dice Santiago. Porque si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Si le ponemos a los caballos, ¿qué cosa? Freno. Para que nos obedezcan. Entonces, ¿qué hace Dios también? Pues le pone freno a la boca para podernos ¿qué? Dirigir, porque la lengua nos quiere dirigir, porque quiere hacer ¿qué cosa? Inflamar el ¿qué? El curso de nuestra vida. Claro. Hay una bendición en el tema de hoy y hay un peligro. Que por ejemplo, si la mujer agarra este tema, por ejemplo, yo veo a algunos de ustedes que vienen con pareja. Si ella lo agarra y tú no lo agarras, varón, ella te va a empezar a corregir. No hables así. Entonces ya tú te vas a sentir ofendido porque te están corrigiendo. Tú me estás escuchando. Porque a la gente no le gusta que los demás lo corrijan. ¿Me están oyendo, mis amados? Entonces a la gente no le gusta que lo corrijan. A usted le gusta que lo corrijan. Esta mañana, ¿quién me corrigió? Alguien me corrigió. Alguien me corrigió aquí. Yo creo que tú fuiste Alfredo que me corregiste. ¿No te acuerdas, papi? Sí, no te puedes acordar porque tú me corregiste y yo te lo agradecí. ¿Sabes por eso se te olvidó? Porque si yo entro en reacción contigo, a ti no se te olvida. Tú dices, este pastor es un malcriado y es un inmaduro y yo me voy de aquí y aquí no cuenten conmigo la semana que... Pero cuando él me corrigió, yo le dije, ¿sabes qué? Te lo agradezco. A mí me gusta que me corrijan. Ustedes aman la corrección. Bueno, porque esto es corregirnos. Dios nos está corrigiendo. ¿Qué está corrigiendo? Nuestra manera de ¿qué? De hablar. Para que el curso de nuestra boca cambie y nosotros marquemos nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Me están escuchando, mis amados? Hasta la ciencia prueba eso. Ok, quiero terminar poniendo un ejemplo de la Biblia. La entrevista de Moisés con Dios.
Hay gente que no ha visto esa entrevista de Moisés. Claro, cuando usted piensa de Moisés, usted piensa en el legislador, piensa allá en ¿cuál fue el actor de Hollywood que hizo el papel de Moisés? Charleston Heston, ese mismo. Y usted piensa en todo eso tan poderoso. Pero yo quiero llamarle la atención al diálogo de Dios con Moisés cuando Moisés se encontró con Dios por primera vez. Se encontró con Dios, diga conmigo, en el monte Horeb. Diga conmigo, en el monte Horeb. Porque parece en la Biblia, parece que cuando Dios va a hacer cosas importantes, coge montes. ¿Por qué? Porque los montes están en las alturas. Diga conmigo, yo soy destinado a la altura. Yo estoy destinado a lugares altos, claro. Por eso subiendo al monte llamó así a los que él quiso. Todo, aquí en Mateo 28 es en el monte de los Olivos que se despide de los discípulos. Todo lo importante Jesús lo hacía en el monte. Subía al monte, siempre subía. Y luego Moisés se encuentra con Dios en el monte Horeb. Allí tiene la experiencia que ustedes conocen de la zarza ardiendo. Mire, el propósito de la zarza no era impresionar a Moisés, era usarlo. Pero para usarlo, Dios tiene que darle una prueba de su poder. Eso es lo mismo que hace con nosotros. Dios nos da una prueba de su poder para poderlo utilizar. Así que Dios te quiere utilizar a ti. Para eso te va a dar una ¿qué? Una prueba de ¿qué? De su poder. Entonces, Dios le dio una prueba a Moisés de su poder porque lo quería usar, porque tu vida tiene propósito y tiene destino. Tú tienes un destino en Dios y Dios te quiere utilizar. Y así que Dios se le apareció a Moisés y empezaron a hablar. ¿Empezaron a qué? Diga conmigo, palabras. Ahora yo quiero que ustedes evalúen las palabras que Dios habló y las que Moisés habló. Primera pregunta. Esta fue la primera pregunta que hizo Moisés. Moisés preguntó, leo. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Diga conmigo, problemas de identidad. Problemas de identidad. ¿Qué tenía Moisés? Problemas de identidad. Él decía, yo soy nada. Una pregunta, ¿cuántos han sido atacados aquí con problemas de identidad? Levanten la mano. Claro, en algún momento. Y los seres humanos enfatizan esos problemas de identidad porque te dicen, tú no vales nada. Tú no sirves para nada. ¿Quién tú te crees que tú eres? Te están atacando tu qué? Tu identidad, porque lo primero que Lucifer atacó en el cielo fue la identidad de Cristo. Y lo primero que atacó a la mujer en el Edén fue la identidad de la mujer. Y le hizo sentir inferior. Cuando Dios la había creado de una manera maravillosa. Por eso es que las mujeres padecen de problemas de subestimación. Entonces tienen que levantar, y el hombre tiene que ayudarla con sus problemas de subestimación, porque la serpiente le metió ese rollo en la cabeza. ¿Me están escuchando, mis amados preciosos? Ok, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel? En otras palabras, lo que yo voy a hacer depende de quién soy. Esta fue la pregunta y esta es la respuesta. Lee, por favor. Lee, por favor. Ciertamente yo estaré. Oh, gloria, esa fue la respuesta. No te preocupes de quién eres tú. Lo importante es quién soy yo. Yo voy a estar contigo. Hay una prócer puertorriqueña que me enseñó, dime con quién andas y te diré quién eres, mi abuelita. Ella me enseñó eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo voy a estar con qué? Contigo. Así que para los problemas de identidad, Dios se apersona y dice, no te preocupes, no eres tú, soy yo, pero yo estoy en ti. ¿Ustedes entienden que Cristo está en ustedes? Que Cristo no es una doctrina, ni es una filosofía, ni es un concepto, ni es un estudio bíblico. Cristo es una verdad genética que se te mete por dentro literalmente. Por eso es que tú eres el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Tú eres la habitación del templo de Dios. Tú eres la habitación del Espíritu de Dios. ¿Me están escuchando, mis amados? Esta fue la primera pregunta y esta fue la primera respuesta. Segunda pregunta de Moisés. Digo, léelo. He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Fíjate, aquí diga conmigo, tal vez. Tal vez. Ahí empiezan, no, pero yo pienso, bueno, y si, piensen conmigo, ¿cuántos de ustedes hablan? Bueno, y si no ocurre, y si, Moisés hablando,
Bueno, y si no pasa como tú estás diciendo, si no puedes decir amén, diga ouch. Y si no pasa como tú estás, porque noten qué interesante, Dios está hablando, diga conmigo, está hablando fe. ¿Y qué está hablando el ser humano? Duda. Por lo tanto, eso nos pasa constantemente. Hay gente que nos habla fe y nosotros hablamos ¿qué? Dudas. Y si tal vez me digan cuál es su nombre, aquí está la respuesta. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Por qué Dios se presentó así? Dios tiene muchos nombres, pero Él se presentó con este nombre. Yo soy. ¿De qué habla yo soy? Esa es la parte más fuerte de cualquier identidad. Tú puedes hablar de ti como Luciano, Vincent, Arturo, pero más allá del nombre estás tú. Y Dios se presentó de la manera más grande que podía presentarse. Yo soy. Dile a los hijos de Israel que yo soy. No eres tú, sino yo soy. Así que aquí está la respuesta de Dios. Tercera pregunta de Moisés. Por favor. Y si no me creen, qué cosa más tremenda. Y si no me creen, sigue. Ni escuchan ni Oye. Porque quizá digan, no se te ha parecido el Señor. Fíjate que la duda, diga conmigo, fantasea. Diga conmigo, se hace películas. Diga conmigo, se llena de argumentos. Claro. Cuando tú vives en duda, tú estás lleno de ¿qué? Entonces yo te pregunto, ¿tú eres una persona llena de argumentos? No me contestes, no contestes, pregúntate a ti mismo, examínate, di, yo soy una persona llena de argumentos. Yo estoy argumentando para probar mi incredulidad. Piensen así, estoy argumentando para probar mis dudas. Tengo argumentos. Y que escúchame, tus argumentos pueden ser cercanos a la verdad. Porque esto es acuérdense, esto era algo extraordinario. Moisés iba a hablar de un milagro. ¿Y qué hace por lo general la gente cuando se enfrenta a los milagros? No creen. Pues dudan. Entonces Moisés iba a hablar de un milagro. Bueno, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, ahí están los argumentos, no se te ha parecido el Señor. Noten la respuesta de Dios. Lee, por favor, próximo versículo. ¿Qué es esto que tienes en la mano? Ahora diga conmigo, vienen las pruebas. Diga conmigo, los milagros. Ok, quiero preguntarle, ¿a cuántos de ustedes le han ocurrido milagros en su vida? Levanten la mano. Todo el mundo está levantando la mano aquí porque a todos le han pasado milagros en su vida. Ok, ¿qué es eso que tienes en la mano? Sigue leyendo. Y él respondió, una vara. Sigue. Entonces él dijo, échala a la tierra, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Fíjate, Moisés huyendo de una serpiente. Por lo tanto, de repente la serpiente se convirtió en alguien más poderoso. Porque Dios lo que tiene que mostrarle a Moisés era su ¿qué? Su poder. Claro, porque él estaba dudando, porque él no tenía el poder. Y Dios lo que quiere por la fe es que nosotros entendamos que aunque no tenemos el poder, Él tiene el poder. Dios tiene el poder. Él tiene el poder. Claro, nosotros tenemos que aprender a entender esto, a escucharlo, a confiar. Por eso es que hablamos de los milagros de Dios, enseñamos los milagros de Dios, presentamos los milagros de Dios, las evidencias de Dios, porque eso habla del poder que Dios tiene. Y huyó de ella. Próximo exhibit, por favor, adelante. Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. Esto fue lo que Moisés dijo ya al final. Dijo, ¿sabes qué? Es cierto que la serpiente está muy bonita, me hizo correr, pero ¿sabes qué? Yo nunca he sido un hombre elocuente. Moisés estaba hablando verdad o mentira. Una pregunta, ¿algunas de tus dudas están basadas en la verdad o la mentira? La verdad. Hay algunas de tus dudas que tienen elementos de verdad. Que tú dices, pero es que esto es 2 y 2 son 4. Es verdad, yo no te niego eso. Hay dudas mías que yo digo, es que cuando yo analizo y sumo y resto, digo, pues que es verdad, pero es que a Dios no le interesa la verdad que enfatiza tus dudas o que no. A Él le interesa el poder que Él tiene para venir contra tus verdades. Nunca he sido un hombre elocuente. Sigue leyendo, por favor. Ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. Fíjate, ni tú hablando, ni tú hablando. No, es que no, o sea, no lo puedo hacer.
Él estaba convencido del diablo, del no. Si usted está convencido del no, pues yo entiendo las dudas las luchas que tú debes tener, porque es que estar convencido del no, esto es tenaz, tenaz. Ni aún tú hablando conmigo, yo no. Fíjate, él estaba hablando con Dios. Y yo no soy un hombre elocuente. Para este hombre que está hablando con Dios, yo no puedo hablar con los humanos, por favor, en tiempos pasados, ni aún después de que he hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Próximo versículo, por favor, léelo y terminemos casi. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? Ay. Sigue. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Gloria a Dios. ¿Dónde iba a estar Dios? Una pregunta. ¿Dónde quiere estar Dios? Claro que sí, Dios quiere estar en nuestra boca. Era la única manera de enfrentar todo este rollo, de sacar a los judíos de Egipto. Y escúcheme, mire. Los judíos que están ahí en Israel son los que Moisés sacó. Son los que Moisés sacó. Eso lo sacó Moisés. Eso que vemos en las noticias y todo ese rollo llega hasta nuestros días. Ahí está la evidencia de lo que Dios hizo con él. Yo voy a estar con tu boca si yo hice la boca. Ahora, ¿para qué hizo Dios la boca? Quiero terminar. Miren. Y qué bueno, Señor, que nos está enseñando esto. Todo predicador que habla de fe tiene que hablar de las palabras. Todo. Si usted es un predicador de fe, usted tiene la responsabilidad, la obligación de enseñarle a su redil a hablar correctamente. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que es una responsabilidad que yo tengo de enseñarle a ustedes a hablar correctamente. Eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Dios lo instruyó, le dijo, tú tienes que, es que tú no puedes seguir hablando así. Entonces mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con la boca? La van a poner bajo la autoridad de Dios, porque si a los caballos le ponemos ¿qué? Frenos. Fíjate, le ponemos ¿qué? Frenos. O sea, que la boca está suelta, pero hay que ponerle frenos. Hay que frenarla. Eso es grande, hay que frenarla, porque ella habla hasta sorda. Hay que frenarla. Entonces yo les dejo esta palabra para que ustedes mediten. Porque ¿para qué sirve el estudio de hoy? Bueno, el que les di de la semilla de fe, que como mostaza, eso está muy bonito. El que les hablé de que cuando ellos dudaron, ¿qué hizo Jesús? Se les acercó. Eso es muy bonito, que Él no te abandona. ¿Quién no quiere recibir una palabra así? Dios no te abandona. Sí, pero hay algo más. ¿Qué vas a hacer con tu boca? Le vas a poner freno. ¿Cuál es el freno de la boca? ¿Cuál es el freno de la boca? ¿Cuál es el freno de la boca? La enseñanza. La enseñanza es el freno de la boca. Si Dios te enseña, ¿qué es lo que le está poniendo a tu boca? Un freno. Él le está poniendo freno a tu boca para que tú sepas lo que has de hablar. Póngase de pie. Póngase de pie. Ok. Finalmente, quiero terminar esta mañana. Finalmente. ¿A dónde es que llegamos? ¿A dónde es que llegamos finalmente? Finalmente con todo esto que hemos estudiado esta mañana. ¿Cuál es el propósito de Dios finalmente? Qué tremendo que en el diálogo de Moisés con Dios, Dios se lo dijo. Y a mí me toca repetírselo a ustedes en esta mañana. Miren, este es finalmente el propósito de todo esto que venimos enseñando. Noten lo que dice, la última argumento de Moisés, manda otro. Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Que mandes a búscate a otro. No cuentes conmigo, o sea, está muy bien la serpiente, todos estos argumentos, pero yo no. Voy a hacerles una presión, sinceramente. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de que Dios les enfatiza, tú eres el que yo estoy eligiendo, todavía andan luchando con eso y han tenido lucha? Levanten la mano. Okay. Próximo versículo. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Ahora una pregunta, ¿lo desechó? No. Fíjate que la ira no se encendió para castigarlo ni apartarse, sino para leccionarlo.
Esta mañana yo tengo una perrita aquí, ustedes la han visto, se llama Motita. Tenemos un conflicto ahí con los nombres, mi esposa y yo, pero ya yo le puse Motita en mi corazón, ya yo la acepté en el corazón. Motita. Y Motita sacó de la basura pues ciertas cosas, de la basura del baño, ustedes saben, ¿verdad? Entonces yo no le había dado a ella una pela tan grande como la que le di esta mañana. Ay, Dios mío, pero tuve que pegarle. Y yo le dije a Ángela, esto me pasa por dejarla sin corrección, porque es que la disfruto tanto, le hablo tanto, que yo quisiera que ella aprendiera con los cariños, pero no aprende con los cariños. Entonces tuve que coger un papel, porque hay que pegar, que los papeles son fantásticos. Tú coges un papel por el ruido, ¡plá, plá! Y los papeles no duelen, pero el ruido que le hacen los oídos, y como ellos tienen unos oídos tan espectaculares, ahora pasa por la puerta del baño y hace así. Ella dice, yo ahí no me voy a meter jamás en la vida, porque este tipo me dio. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Se encendió en... Pero una pregunta, ¿quién terminó haciendo el asunto? Moisés. Diga conmigo, ese soy yo, que termino haciendo la voluntad de Dios, porque tú eres un elegido. Es que yo tengo que hablar de la elección, aquí yo voy a hablar de la elección. Si tú eres un elegido, Dios va a ordenar las circunstancias alrededor de ti para que el propósito de tu elección se cumpla. Algunos de ustedes dirán, bueno, a Dios como que se le está haciendo tarde conmigo. Tranquilo, porque eso fue 40 años después que se le apareció la primera vez, así que contigo no ha terminado. 40 años después de que se le apareció la primera vez, aquí está hablando Dios con Moisés. Porque finalmente Dios llevó a Moisés a cumplir el propósito para el cual Él también te escogió a ti. Próximo versículo, léelo por favor. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Amén. Diga Y la conmigo señal también para ti de que yo soy el que te he enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Gloria a Dios. ¿Cuál era la señal? Diga conmigo, adoración. ¿Cuál era la señal? Adoración. Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ustedes tienen que entender que el conflicto del mal, créame, el conflicto del mal empezó por un problema de adoración. Y ahí es que está todo. ¿A quién tú adoras? ¿O te adoras a ti mismo? ¿A quién tú le rindes pleitesía? ¿A tu propia boca? ¿O tú adoras a Dios con ella? Por eso es que en la Biblia constantemente el mensaje es adora a Dios. Esta era la señal. ¿Cuál era la señal? Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ¿qué vas a hacer? Adorar a Dios. Oh, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué pasa cuando Dios hace los milagros en tu vida? ¿Qué produce eso en tu vida? Dime. Felicidad. Ajá, y la fe te lleva a la qué? A la felicidad. ¿A la qué? Felicidad. Sí, pero ¿qué produce la felicidad? Porque la felicidad sí. ¿Qué produce? Adoración, claro. ¿Qué produce eso? Alegría, pero esa alegría te lleva a qué? A adorarlo, claro. ¿No será por eso entonces que quieren producirnos tristeza, desengaño? Porque al fin y al cabo, cuando estamos así, ¿qué nos están robando? La adoración. Señor, te adoro. Claro, te adoro, sí, pero es más que esperanza, Mira, el propósito de la esperanza es llevarnos a la realización o manifestación de los milagros para que terminemos siendo adoradores. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Ok, terminamos en esta mañana adorando al Señor.